Buenas tardes. Vamos a ver hoy un tema que quizá no sea tan agradable como otros que hemos visto, pero bueno, tiene su interés. Por lo menos para mí, claro, que soy el que lo va a decir. Bueno, vamos a ver la evidencia a través de los huesos. Ciertamente, cuando hablamos de los huesos, cuando hablamos de poblaciones del pasado, cuando hablamos de gente de ahora que hay que identificar, nosotros solo podemos disponer de elementos muy elementales, como pueden ser los huesos, las momias, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Ciertamente, nuestro trabajo responde a ese deseo de que el humano se plantea siempre 4 preguntas nada más, 4, que son ¿qué soy?, ¿cómo soy?, ¿para qué estoy aquí? Y ¿por qué estoy aquí? A las 2 primeras trataremos de responder nosotros y la ciencia en general. Las otras 2 segundas, ¿para qué? Y el por qué, son mucho más especulativas, son mucho más discutibles, si queremos. Pero, evidentemente, lo que hacemos con la antropología física es tratar de aportar elementos que sirvan de base para después construir todo el edificio de la ciencia o todo el edificio de las opiniones, si queremos. Ya sabéis que hay opiniones de todo tipo. Bueno, pues nosotros tratamos de aportar evidencia, evidencia y evidencia. Elementos incontrovertibles. Y eso lo único que tenemos son pues, los huesos que lo poco o lo mucho que digan son lo único que tenemos, claro. Tenemos también los huesos en relación con determinados elementos culturales que nos van a hablar, pues no solo nos van a hablar del propio sujeto, de cómo era, cómo vivió, etcétera. Podemos saber lo que comió esa persona hasta 5 años antes de morir. Hoy sí tenemos técnicas para poder saber la alimentación que tuvo esa persona. Podemos saber también cómo lo trató su sociedad, cómo se integró en la sociedad, etcétera. Pero también tenemos un elemento que es más importante, solo que es mucho más escaso, que son las momias. Las momias son estuches donde se guarda una gran cantidad de información. No podemos pensar, bueno, quizás lo habrán visto, muchas veces se dice qué momia más bonita, qué momia más bien conservada. En definitiva, no es así. En definitiva, una momia lo que es un elemento de estudio, nada más que eso, no tiene más. Pero aporta mucha más información. Obviamente, conserva tejidos, conserva más cosas que los huesos. La mayoría de las veces, como digo, tenemos que echar mano de los huesos. Y tenemos que retrotraernos al principio. ¿Dónde comenzó nuestra historia? Nuestra historia comenzó en un sitio tan humilde o tan interesante o tan bonito como es la zona de África Oriental. ¿Por qué? Pues sencillamente porque nosotros que siempre se dice somos primates, ¿no? Se dice o se ha dicho que descendemos de los primates. No es verdad. Nosotros somos primates de verdad. Nosotros somos simios de verdad. Unos más, no tenemos muchas. Pero entonces, sí, es cierto, pero si salimos del bosque, de la selva, digamos, unos se quedaron dentro y otros fuera. Los que caminaban con 2 patas se encontraron con un ambiente hostil que era el de la sabana africana, con muchísimos más predadores de lo que tenían dentro. Y ahí tuvo que producirse un proceso de selección de los más, en este sentido, inteligentes, si quieren, o con más capacidades cerebrales para poder afrontar esos retos, puesto que biológicamente no tenemos elementos que nos puedan servir para defendernos que no sean nuestra propia inteligencia. Así que fuimos evolucionando desde una capacidad cerebral muy pequeña, una frente muy agudiza, hasta que pudimos domesticar el fuego. Es decir, hasta que nuestro cerebro nos permitió salir, nos permitió expandirnos por el mundo como el caracol con su concha. Nosotros llevamos el fuego a todas partes. Gracias al fuego pudimos poblar todo el mundo. Porque si hacía frío nos poníamos cerca del fuego, si hace calor nos poníamos lejos del fuego. Paso importantísimo, obviamente definitivo para lo que nosotros estamos hablando, pero también es verdad que ahí nos convertimos en el predador más importante de todos los seres vivos que han existido. El predador más importante porque para poder poblar el mundo, y hoy somos 7.500 millones de habitantes, pues resulta que eso se hace a costa de destruir el medio. Y somos unos predadores extraordinarios, quizá, como digo, los más importantes.
Seguimos y en la escala filogenética humana hemos llegado ya a conocer el genoma de los neandertales. Es decir, conocemos cómo era aquella gente, cuál era su componente genético, cómo han influido en las poblaciones de ahora. Y hemos llegado a la población actual donde, al fin y al cabo, nosotros, los que estamos aquí, no somos sino una forma más de paso de todos los miles que ha habido hasta llegar a nosotros. Así que dentro de 1000 años, de 2000 o de 5000, cuando sea, los que lean lo que nosotros hemos hecho verán que éramos mucho más atrasados, mucho más primitivos. Y llegamos a las poblaciones actuales. Las poblaciones actuales se caracterizan por la enorme diversidad. Somos una misma especie, pero con una multitud de variaciones. Bueno, eso es propio de la vida, puesto que los humanos no somos más que eso, y los humanos al final pues formamos parte de un pool génico de toda la materia viva. Así que somos una misma especie, sí, somos muy variables, sí, pero también es verdad que cada niño que nace será distinto de sus padres y será distinto de lo que vendrá después. Nunca ha existido una persona como cada uno de nosotros y nunca va a existir. Eso es un tema que tenemos que ver muy importante porque en antropología, ya verán, tiene importancia. El todo de la cuestión está en el incremento de la corteza cerebral, en el aumento de la corteza cerebral por selección, ¿vale? Y además por la porción anterior del cerebro. La porción anterior, los lóbulos frontales, áreas prefrontales y olfativas, son las que nos dan a nosotros los rasgos característicos de los humanos. Es decir, nos dan la capacidad de anticipación, la capacidad de futurización, la capacidad de imaginación. Y así nuestro cerebro se convierte en el máximo embustero de todos los que conocemos. La mayoría, o todo lo que hacemos es mentira. Es decir, nosotros nos lo imaginamos. Si vamos a hacer, que les digo yo, un huevo frito, tenemos que verlo antes, tenemos que imaginárnoslo antes y después lo hacemos. Pero es que muchas veces futurizamos sin saber por qué. Yo les digo, ¿a que estarían mejor ahora en Cancún en vez de estar aquí escuchando a este tío? Sí, seguro. Seguro que estarían, pero en ese momento ustedes, su imaginación ha volado a Cancún y se ven bajo una hamaca con un coco fresquito tomándoselo. Lo que no se imagina ninguno es los mosquitos que hay y el calorín que hace. Eso no se lo imagina. Bueno, nuestro cerebro es hasta bueno para eso y nos perdona muchas cosas. Pero es capaz, nuestro cerebro, aparte del fuego, es capaz de hacer muchas más cosas. Así que ese pobre simio que está en África Oriental, en un sitio extraño a él, porque no le corresponde, pues tuvo que imaginar y tuvo que descubrir nuevas cosas. Así que elaboró herramientas, y herramientas desde este bifaz humilde hasta las armas nucleares que tenemos ahora. Eso es lo que nos ha dado primacía sobre el resto del mundo, ¿no? Pero esa idea, de esa imaginación, esa futurización, nos hace también extraordinariamente poco felices. Nos hace infelices porque pensamos en la muerte. Sabemos que nos vamos a morir. El resto de los animales no lo saben, o la mayoría de los animales no lo saben. Nos vamos a morir y entonces ¿qué? Nuestra vida pierde sentido. Y es por ello, por lo que nuestro cerebro reacciona diciendo no puede ser, yo no puedo desaparecer. Y entonces inventamos, no imaginamos la religión. Las religiones, al fin y al cabo, vienen a sustituir eso. Pero los humanos somos gregarios, como la mayoría de los primates, y vamos agrupándonos cada vez más y creamos estructuras de poder, creamos imperios, creamos reinos, creamos superestructuras importantes, ¿no? Bien, la historia siempre miente. No es que mienta, es que la historia siempre es relativa, porque la historia nos cuenta acontecimientos, pero siempre matizados por el que la cuenta. El que la cuenta está condicionado ideológicamente, socialmente, por la época en la que vive. Así que hoy tenemos una teoría acerca de las culturas, mañana tendremos otra de las poblaciones del pasado, etc. Lo único que no va a cambiar ahí son los huesos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las pirámides, por ejemplo, o de la cultura o de la civilización egipcia, vemos que es una civilización asombrosa. Ciertamente, es asombrosa. La cantidad de trabajo que hay invertido allí, la cantidad de excedentes que hay, las estructuras de poder que se han organizado, nos hacen ver que aquello es asombroso, pero que es asombrosa una sociedad completa.
Tenemos, bueno, grandes representaciones artísticas, pero lo que realmente nos vale para ver cómo vivía la población son los huesos. Son los huesos, ¿por qué? Porque es lo que nos van a decir cómo vivía aquella gente. Y sorprendentemente, aquella gente vivía muchísimo peor de lo que imaginábamos. Hacen grandes obras, hacen obras realmente espectaculares. Sin embargo, la población vivía en los límites de la muerte. Vivía de tal manera que más de la mitad de la población moría antes de los 5 años. Y eso es precisamente por efecto de la... es por efecto de las infecciones, de las enfermedades que llevan a una mortalidad infantil muy elevada. Piensen, Tutankamón murió con 19 años, ya había tenido 2 infecciones de malaria y murió de una infección. Así que las infecciones estaban. ¿Por qué? Por la falta de higiene. Todavía hoy las poblaciones que tienen menos expectativa de vida fallan por ahí, falta de higiene en todas sus manifestaciones. Así que lo que hemos conseguido es gracias a la higiene, a los antibióticos y a las vacunas, exclusivamente. Buffon, en el siglo XVII y XVIII, decía que la 1/4 parte del género humano se muere antes de los 28 años. De 28 meses, perdón. La mortalidad está ahí, la muerte está ahí y las enfermedades también. Las enfermedades como la sífilis, por ejemplo, que estamos viendo hoy, no nos da demasiada, no nos llama mucho la atención, pues la sífilis tenía, vean, entre el 50 y el 80% de la población de los Balcanes en los años 30 estaba infectada de sífilis. Tremendo. Hoy está rebrotando la enfermedad precisamente por resistencia a los antibióticos. Los tumores son propios no solo de los humanos, sino que son propios de todos los mamíferos y de todos los seres vivos. Así que, en ese sentido, la incidencia se mantiene de una manera relativamente estable. La tuberculosis nos muestra que en las poblaciones prehispánicas americanas y las poblaciones europeas también existía la tuberculosis, de tal manera que la tuberculosis es que tuvo que pasar el estrecho de Bering con los primeros habitantes de América, ¿no? Y por último, la artrosis, que es una enfermedad paradójica, puesto que la artrosis es una enfermedad que para nosotros es signo de bienestar. ¿Por qué? Pues porque las personas que no tienen artrosis generalmente son jóvenes. Quiere decir que se han muerto antes. Por lo tanto, el que perdura, el que pervive más tiempo, pues suele tener artrosis. Y entramos en el tema quizá más de moda en este momento, obviamente gracias exclusivamente a la doctora Bons y al CSI, no tiene otra. Sí, es verdad, es la antropología forense. La antropología forense es lo mismo, exactamente igual, solo que aplicado al mundo de la justicia. Y en ese mundo de la justicia es importante lo que nosotros podemos aportar, desde luego que sí, pero la antropología forense tiene un plus, y ese plus es que toca el alma mucho. Toca el alma mucho. Estamos hablando de semejantes, estamos hablando de familias que están al lado llorando, familias que están esperando la resolución de ese caso. Ciertamente toca mucho más el alma y ciertamente tiene, como digo, aunque sea poco agradable, pues la verdad es que es mucho más gratificante, ¿no? Bueno, la antropología forense nos lleva, ¿qué? Pues primero a establecer el perfil biológico. Tenemos que saber si unos huesos son de un hombre o de una mujer. Eso tiene un valor discriminante extraordinario. Podemos saber a través de la cadera cómo es, si es hombre o mujer, la edad que tenía, etcétera. Son parámetros ciertamente que hacemos todos los días, nosotros muchas veces, pero que tienen un gran valor discriminativo. Al final, lo que tratamos es de hacer al individuo único, tratar de estudiar la variabilidad humana, porque como cada uno hemos dicho que somos distintos, pues entonces viendo lo que somos distintos, pues podemos identificar a la persona. Pero claro, llegamos a la violencia, y la violencia también es consustancial al humano. La violencia alcanza límites importantes en la Edad Media, etcétera, pero hoy también. Es decir, el humano no ha cambiado en absoluto. Aquí ven, pues tenemos, por ejemplo, un castigo a una persona cortándole las manos, a lo que sobrevivió. Tenemos, por ejemplo, marcas de corte con los restos de Colón. Colón, con ese poco material que ustedes ven ahí, pues pudimos ver que a Colón lo habían descarnado, lo habían quitado, la carne lo habían limpiado, los huesos para poder trasladarlo de Valladolid hasta Sevilla, 3 años después de muerto, ¿no? Bueno, eso nos sirve, pero nos sirve también para estudiar marcas
en homicidios y para estudiar marcas de canibalismo en épocas antiguas. Así que aquí tenemos una muestra de canibalismo en el Neolítico de esta zona de Granada y también tenemos muestras, como ustedes ven, las marcas de corte transversales al pergemador del hueso que aparecen en huesos de hombres de Neandertal. Así que los neandertales practicaban el canibalismo, nuestros neolíticos también. Y eso solo se deja de practicar en Europa casi cuando entra el cristianismo. El cristianismo es el que obliga a rechazar este tipo de prácticas. Pero en América, por ejemplo, el canibalismo fue muy corriente hasta la llegada de los españoles, de manera que incluso el sacrificio humano con canibalismo podía alcanzar incluso a 50.000 personas sacrificadas y comidas en un año. Bueno, con todo esto, el humano finalmente se transforma en esto. El humano lo único que quiere es perdurar. Y así tenemos, por ejemplo, esto que he traído de los cantares mexicanos prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, en los que muestran su angustia ante el tema de la muerte, que es el que todos tenemos. Y los jóvenes lo rechazan, claro. Que solo así de irme como las flores que perecieron, nada quedará de mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, y dice, al menos flores, al menos canto, que quede algo de mí. Así que termino diciendo que los huesos hablan. Absolutamente sí, es cierto. Y es verdad, pero hay que saber lo que dicen. Y ese es el trabajo nuestro, la apasionante tarea de un antropólogo físico, que yo tengo que decir que para mí ha sido y es y será un privilegio el haber sido antropólogo. Muchas gracias.